32 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Recordá seguirnos a través de nuestras redes sociales, @like a las 10, dale me gusta y dejanos tu comentario. Y también visitá nuestro canal de YouTube donde cada una de nuestras columnas, nuestras entrevistas, también se comparte para que vos la puedas volver a ver y para que también la puedas compartir. Ya estamos conectados con Raúl Mercado para hablar un poquito más acerca de economía. Pero hoy vamos a hablar acerca de economía y de otras cosas que tienen que ver o no con la economía. Raúl, ¿cómo te va? Bienvenido a Like a las 10. Gracias por sumarte. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Quiero arrancar preguntándote por la canasta básica, que es el último dato que se dio a conocer en el INDEC y también acá en Mendoza. Un poco menos que la inflación y la de alimentos todavía menos. ¿Son las medidas que ya están generando algún tipo de impacto? Sí, yo creo que, lo vimos reflejado en el índice de precios del mes de noviembre, donde alimentos justamente creció un 3,5%. ¿Sí? Alimentos y bebidas no alcohólicas a nivel nacional aumentó un 3,5%. Evidentemente, o aparentemente podríamos decir, estos programas de acuerdos de precios con otra impronta, podríamos decir, política y de negociación por parte del Ministerio, estaría en principio dando resultados, y es lo que vemos reflejado en los números de la canasta alimentaria, que es donde incide principalmente, que dio un valor un poquito por encima de los 20.000 pesos para un individuo por persona. Ustedes saben que esto después se convierte a través de un coeficiente en la canasta básica total. Ese coeficiente, el coeficiente de Engel, se multiplica más o menos por 2,3 este valor y da un valor de un poquito por encima de los 47.000 pesos. En términos de hogares, el INDEC da 3 modelos para poder compararlo con Mendoza. Vamos a tomar el hogar 2, que es un hogar compuesto por un varón de 35, una mujer de 31, un hijo de 6 años y un hijo de 8 años, que en el caso de la canasta alimentaria da 64.012 pesos con 22, es decir, un poquito más de 64.000 pesos. Esto significa que si una familia que está compuesta por 2 adultos y 2 niños, para no ser considerados indigentes, deberían tener un ingreso superior a los 64.000 pesos. Recordemos que esto en algunos casos, por ejemplo, está por encima de la jubilación mínima. Es decir, hay una cantidad de valores que hacen que la Argentina tenga una situación bastante compleja. Y en el caso de la canasta básica total, para este tipo de familias de 2 adultos relativamente jóvenes y 2 niños, da 145.947 pesos con 87 centavos, es decir, 146.000 pesos para dar números redondos. Para que tengamos una comparación, ¿cierto? Yo lo que hice fue elaborar cuál sería la canasta básica total de mi familia. ¿Sí? En mi familia vivimos 7, somos 2 adultos con adolescentes o jóvenes que están entre 17 y 27 años. Somos 7, pero en realidad se multiplica por 6,2 por esto del adulto equivalente, y me da una canasta básica alimentaria de 128.000 pesos y una canasta básica total de 292.000 pesos. Es decir, ahí podemos ver y entender algunas situaciones en las cuales estos números que publica el INDEC, ¿cierto?, de manera individual o con hogares tipos, uno los puede convertir a nuestra propia realidad. En Mendoza, estos valores han sido un poco más bajos. En el caso de la canasta individual, la alimentaria dio 16.900 pesos casi, y la total 42.924. Y en el caso del hogar tipo 2, la indigencia dio 52.218 y la canasta básica total 132.635 pesos. Entonces, para terminar de aclarar y redondear estos números para las familias mendocinas, una familia tipo
de 2 adultos con 2 niños entre 6 y 5 años, para no ser considerados pobres, deberían tener un ingreso familiar superior a los 132.000 pesos. Bien, excelente, Raúl. Hay que hacer la cuenta también en casa y bueno, y después ver cuántos son, ¿no? Las personas y cuáles son los ingresos que llegan a este hogar. Te pregunto también por el dólar, que en diciembre siempre es noticia. Tal vez la selección lo opacó un poquito, pero en los últimos días ha tenido bastantes movimientos, sobre todo en esta cotización paralela, ¿no? Sí, lo que nosotros vemos es que, a ver, haciendo un poquito de historia, el dólar estuvo bastante planchado, podríamos decir, hasta junio de este año. A partir de junio, por algunos errores de política económica, sobre todo por las ventas de algunos bonos que estaban en poder de instituciones públicas, ¿cierto? Para hacerse efectivos seguramente, pero dieron una mala señal al mercado. Comenzó un proceso de aumento del riesgo país, con eso aumentó el tipo de cambio hasta la renuncia de Guzmán, donde llegó en su momento a 350 pesos. Luego, ¿cierto? Digamos, con podríamos decir, este periodo de transición con Batakis, siguió subiendo, ¿cierto? Cuando alcanzó este máximo valor, y con la gestión de Massa se redujo notablemente. Es más, estuvo por valores por debajo de los 300 pesos. Hoy estamos en valores cerca de los 320, más o menos por dólar, pero con una brecha que está, podríamos decir, por debajo del 100%, que sigue siendo un número bastante interesante. Hoy podríamos decir que si bien ha subido el piso del dólar blue, está más o menos estabilizado en un valor de 320 pesos. Raúl, ¿y esto es una pequeña primavera que tenemos? En realidad, a ver, siempre enero y febrero son meses complejos, ¿cierto? Muchas crisis en la Argentina, sobre todo aquellos que tenemos más edad y peinamos canas. Recordamos que el mes de febrero siempre ha sido complicado, febrero, marzo, ¿sí? El gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande para poder recomponer las reservas, ¿cierto? Recordemos que está por venir el desembolso por la aprobación de la tercera revisión del programa con el Fondo Monetario, que más o menos podrían ingresar unos 6.000 millones de dólares. Ciertas políticas que ha ido tomando el gobierno con este dólar, el dólar soja 1, el dólar soja 2, que termina ahora a fin de mes, que seguramente, sí, y esto lo confirmaremos el año que viene, vamos a tener una tercera versión de este dólar soja. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad de dólares y obviamente van a seguir las restricciones para importar a través del sistema CIRA, que es el sistema de importaciones de la República Argentina, que tiene una serie de requisitos, pero que en definitiva se trata de un cupo o de una manera de poder restringir la salida de dólares para importación, de modo de poder tener dólares disponibles y que esto no genere expectativas negativas que terminan influyendo en el tipo de cambio. Es decir, ¿qué podemos decir? Que en los meses de verano no deberíamos esperar un salto muy grande, si es enero, febrero. La expectativa estaría a partir de febrero, pero el gobierno está haciendo todo el esfuerzo para poder generar un colchón de dólares que permitan que las expectativas no generen un ataque especulativo en contra de la moneda nacional. Bien, excelente. Bueno, ya dijiste enero, febrero, tal vez un poquito de marzo, pero nos metemos en el 2023, Raúl. ¿Con qué proyecciones económicas? Con una elección en medio, muy compleja, que puede además ser muy larga, ¿no? Por paso, por elección general, por balotaje. Exactamente. El mismo Fondo Monetario ha puesto, podríamos decir, semáforos amarillos. Si bien durante todo este año ha tenido una relación bastante amigable con Argentina, ha ido aprobando las distintas revisiones. Recordemos que esto se firmó en marzo y establece revisiones trimestrales de
de este programa de facilidades extendidas, pero hay preocupación por lo que pueda pasar en un año electoral. ¿En qué sentido? Básicamente en el cumplimiento de la meta fiscal, que es la mayor preocupación, que en un año electoral se puedan disparar las variables, digamos, de gasto, ¿cierto?, relacionados con las elecciones. Sin embargo, hoy las expectativas están sobre todo en el relevamiento de expectativas del Banco Central. El último relevamiento corresponde al mes de noviembre. Parecería ser que en promedio los analistas consideran que Argentina podría lograr la meta del 1,9% de déficit, digamos, de déficit primario. Esto es un buen dato para las expectativas y sobre todo porque hay algunas variables dentro de la coalición de gobierno que permitirían esta situación. ¿Cuál? Principalmente la exclusión o la autoexclusión de Cristina como candidata. Esto quita algún grado de presión que pueda haber desde el núcleo, digamos, kirchnerista dentro de la coalición de gobierno sobre algunas variables del resultado político. ¿Cuáles pueden ser la situación? Bueno, la historia dice que todos los gobiernos oficialistas que tuvieron alta inflación y bajo crecimiento tuvieron resultados electorales no muy favorables. Esto obviamente puede generar algún tipo de presión o situación. Ahora, el escenario electoral se contrapone con un escenario, digamos, de default internacional que sería mucho más grave para la Argentina, y creo que eso es lo que tendería a equilibrar, digamos, la racionalidad económica, por lo menos en una situación preliminar. Habrá que ver cómo se comportan en realidad, cómo se comporta la política, cómo se comporta la realidad económica, pero hoy podríamos decir que es un escenario que tiende a encaminarse, ¿cierto?, con una probabilidad baja en un escenario de explosión económica. Que en la Argentina, bueno, siempre tenemos algunas sorpresas. ¿Cuáles son los pronósticos que hay hasta ahora? Bueno, un buen dato para este año de la inflación, que no llegaría al 100%, principalmente por estos programas que comentamos recién. El gran desafío de la inflación del 60%, la mayoría de los analistas piensan que esto no se va a cumplir. El gobierno se propone, sobre todo a través de lo que ha dicho Rubinstein y todo esto, y a través de este programa de ir manejando las expectativas a medida que maneja el déficit fiscal. El déficit fiscal podría lograrse en un 1,9 que pide el Fondo Monetario. Hay una gran interrogante sobre la evolución de la deuda interna, que tiene una gran cantidad de vencimientos, sobre todo antes de las elecciones. Estamos hablando de varios billones de pesos que vencen el año que viene. El tema de los dólares y las reservas también es la gran incógnita. En general se espera que, lo que decíamos recién, que estas políticas puedan dar resultados, pero sin duda los pronósticos de crecimiento son mucho más, digamos, pesimistas que lo que podría ser este año, que seguramente terminará casi en un crecimiento del 5%, lo cual es un dato muy auspicioso después de los pronósticos al principio que hablaban de un 2, de un 3%. ¿Qué se espera como pronóstico de crecimiento para el año que viene? Bueno, una situación de un crecimiento bajo. El promedio de los analistas que contestan al Banco Central hablan de un 0,7%, un promedio del 0,4%, un máximo del 2,7% y un mínimo del menos 2,4%, es decir, el mínimo es una recesión. Pero en síntesis, por la evolución del tipo de cambio, por la evolución de los principales países que son nuestros socios comerciales, que van a tener un menor crecimiento, Estados Unidos, Brasil, aún China, que no termina de recuperar su crecimiento, muy probablemente todo este escenario, y además
que el tema político interno y la inflación van a hacer que no crezcamos al 5% como este año, sino que estemos más cercanos al 1, al 1,5. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto puede cambiar a lo largo del año, como pasó este año, donde los pronósticos al inicio eran muy negativos, digamos, muy mezquinos, podríamos decir, y muy probablemente vamos a terminar con un crecimiento por encima del 5%. Bien, Raúl. Excelente tu análisis, porque es muy complejo el escenario, siempre en la Argentina y el año que viene muchísimo más. Te agradezco mucho por este contacto y por habernos acompañado gran parte del año a lo largo de este ciclo con tu información, con tu conocimiento y también con estas proyecciones para lo que viene, que es lo que siempre nos preguntamos los argentinos. En lo personal, te deseo lo mejor para estas fiestas, te mando un abrazo grande y otra vez muchísimas gracias en nombre de todo el equipo por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir este momento y bueno, mucho éxito y como siempre, muchos likes a las 10. Gracias, Raúl. Nos vemos. Nos vemos. Allí pasó Raúl con este blog, en este segmento de economía, hablando por supuesto de economía, pero de muchísimo más, ¿no? De las proyecciones para la Argentina en el 2023, un año que está a punto de comenzar, porque hoy está arrancando el verano además, ¿no? Hoy 21 de diciembre nosotros todavía tenemos mucho más para compartir con todos ustedes. Así que quédense que hasta las 12 les hacemos compañía aquí en Like a las 10. Ya venimos.